Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos 100 días en Palworld. Palworld está en boca de todos y pese a que no soy muy fan de este tipo de juegos, quise darle un try y la verdad es que me gustó tanto que decidí hacer este vídeo. Para estos 100 días tenemos 3 objetivos solamente: derrotar a los bosses, completar la Palpedia y hacernos una base bien bonita. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿habéis jugado a Palworld? Ahora sí, ¡empezamos! ¡Qué feo es! Seguro que en vez de darle el pecho le daban la espalda. Pero bueno, empezamos la aventura en esta isla random, donde tras ver que aquí se piensan que somos bilingües, nos vamos por el caminillo este hasta activar la primera de muchas torres, que hace un sonidito tal que así. Nos daremos de palos con los animales de la zona, los conocidos como pals, y tras talar a puñetazos para hacernos un palo, y tras picar con el palo este, quizás no lo mejor que podríamos hacer, pillaremos a nuestro primer pal, esta oveja llamada Lamball. Avanzaremos un poquito, intentando capturar a un pollo, aunque nuestra oveja se lo carga con un... Pillamos a un pollo llamado Chiquipi, nos haremos por fin algo de ropa para no ir en bolillas, que está feo, y ahora sí nos montamos nuestra primera base en este sitio. Quizás no es el mejor lugar para hacerla, pero bueno, nos dedicaremos a talar y a minar con el palo este y a puñetazos, como buenos salvajes que somos. Por la noche se nos aparecerá un pavo random para vendernos cosas, aunque tenemos 0 monedillas ahora mismo, y tras hacernos una fogata para cocinar un poco, nos haremos con unas herramientas, pillaremos a un gato llamado Cativa, y ahora sí podemos ir algo más rápido en la tala y demás. Nos haremos con un arco y flechas para ir armados, que está feo lo de liarse puñetazos con los pals. Nos encontraremos con tremendo mamut de planta al 33, quizás un pelín overlevel para nosotros, y tras mirar al horizonte justo a nuestro gato y ver que estamos en mitad de Zaragoza en un día de niebla, seguiremos adornando la base. Nos haremos una pequeña choza para poder descansar también por las noches, que no se puede estar siempre a tope, aunque esta noche en concreto sí que nos iremos por ahí para pillar tremendo Jucrates y también a un Daedream, que aquí donde lo veis será parte del equipo durante bastante tiempo. ¿Pero tú qué miras? ¡Basta! Seguiremos avanzando, capturando pals nuevos, como este Foxparks, que es bastante cute, y como este Pengulet. Por el camino nos encontraremos a un random que nos dice que capturando varios pals de la misma especie ganaremos mucha experiencia. Y también nos encontraremos con estas estatuas que nos servirán más adelante. Nos daremos un paseillo por la playa y por este giga esqueleto, capturando pals, subiendo de nivel, abriendo cofres como buenos rateros que somos, y cruzándonos con más y más pals que no conocemos todavía. Un poco más adelante llegamos a esta zona que me ha encantado. Aquí hay una iglesia abandonada con una estatua que nos permitirá mejorar nuestra capacidad de captura o a nuestros pals. Seguiremos paseando, capturando más pals nuevos, encontrando este tremendo árbol que nos da técnicas para enseñarle a nuestra gente, y nos cruzaremos con el primer pal alfa. Creo que no se le llama así, pero con esto nos entendemos. Este Chilet, que como no, nos da la paliza de nuestra vida. Pues aquí estamos otra vez. Nos tocará ir hasta allá para recuperar nuestras cosillas, y aprovechando que es de noche, vamos a capturar a este pollo llamado Nightwing, que en cuanto podamos será nuestra manera de volar. Y por cierto, el pavo de antes está aquí todo tieso por culpa del combate. Ups, tendremos nuestra primera invasión, y aquí me enteré de que se pueden capturar a las personas, cosa que no sabía y descubrí por accidente, pero bueno, ni tan mal. Construiremos una zona para que piquen piedra y que así no nos falte, y también una para que puedan talar, y de esta forma nos quitamos el tener que hacerlo nosotros. Y como buenos rencorosos que somos, nos vamos a ir a por el Chilet de nuevo. ¿Pero por qué acabo comiendo suelo? Llegaremos a tremendo castillo de ruido, pillaremos a un nuevo pal, este Celaray, que está nice también. Volveremos a la base, donde haremos nuestro primer coso para los pal. Este arnés de Foxparks que estamos haciendo nos dejará hacer esto. ¡Pollo frito! También hicimos unos guantes para que Daedream esté siempre fuera y nos ayude a atacar, y una ropita nueva que nos da más defensa que la que teníamos. Y ahora sí, volvemos a por Chile. Con nuestro lanzallamas zorruno, esta vez se nos hace bastante más fácil que el anterior, al punto de que por fin conseguimos capturarlo. Entraremos en un campamento de los malos para rescatar a este Mau Chris, nos pondremos a incubar huevitos en la base, la cual ya empieza a parecer una base de verdad, y tras un paseillo llegamos a una aldea pequeña. Aquí podremos comprar cositas, aunque de momento vamos bien. Y un poco más adelante entraremos en nuestra primera mazmorra. En estos sitios tenemos que avanzar, no es necesario pegarse con los pals, pero lo vamos a hacer igualmente. Y al final tenemos a un boss, en este caso un Eikthyrdr, al que quería capturar, pero Daedream decidió que no. También pillaremos a Jolthog, uno de mis pals favoritos, ya veréis por qué. Nos encontraremos con algunas construcciones bastante chulas, como estas estatuas todo grandes, y con algunos pals algo más fuertes a los que
que también daremos caza. Nos montaremos una granja para que los pals descansen y nos den cositas como lana o huevos, y nos encontraremos nuestro primer shiny, al que explotamos sin querer. Entraremos también en este sitio, donde nos pegaremos con un Penkin, del que de momento tenemos que huir. Seguiremos capturando más pals para ganar experiencia y subir de nivel, ya que capturarlos da bastante más experiencia que derrotarlos, y seguiremos conociendo este mundo, que la verdad es bastante bonito. Por la noche nos encontraremos otro shiny, aquel Daedream de allí, y este sí que lo conseguimos capturar. Los shiny en este juego no tienen un color distinto, tan solo son más grandes y tienen mejores estadísticas, por lo que el Daedream que nos ha acompañado todo este tiempo tiene sus días contados. ¿Quién es un buen chico? ¿Por qué pones esa cara? Nos preparamos los guantes de Jolthog, el Power Spike que necesitábamos en este momento, y ahora sí nos volveremos con el pingüino. ¡Pilla! Esta vez sí que sí conseguimos capturarlo subiendo de nivel de paso, y se nos van pasando los días así, minando, haciendo cosillas, capturando incluso más shiny, como este Leafmunk, y ahora que me siento más bravo también nos pegaremos con otros pals alfa, como este Greentail, un gato al que se le encienden los ojos de noche y da bastante mal rollo. Conseguiremos capturar a un Gorirat, un bicho que nos saca como 7 niveles, entraremos en otra mazmorra en la que haremos así. Y un poco más adelante nos pasa algo gracioso. Esta abeja explota por los loles y nos manda debajo de la montaña. Amigos, no sé por qué hay un cofre aquí si no se puede llegar, pero ahora es mío. Más adelante por fin podremos hacer el sillín de Nightwing, con lo que ahora sí podremos movernos por el aire. Tenemos otra invasión en la base por esta gente fea, nos iremos volando en mitad de la noche, y la verdad es que es una mejora muy tocha poder desplazarnos así. Volveremos a la aldea de hace tiempo, donde descubriremos que hay un pavo que vende pals, y bueno, puede que hagamos alguna compra y alguna venta, sí. Llegaremos a este tremendo campo de lavanda, y aquí intentaremos hacernos con el mamut ese, aunque tras gastarnos todas las esferas pal buenas que tenemos no conseguimos pillarlo, así que nada, lo dejamos cao. Echaremos a volar a esta construcción que de lejos me llamaba mucho y de cerca me parece feísima, y resulta que al llegar aquí nos encontramos con pals raros, pero también con que estamos cometiendo un crimen. Nos vemos, Isla Fea, no te echaré de menos. Rescataremos más pals secuestrados por los malos, pillaremos una vaca llamada Mozzarina, y por fin nos enfrentaremos a él, al majestuoso Kimpaka, al que conseguimos capturar tras un largo combate. Nos invadirán unas pals llamadas Lovander, que son tremendas lagartas, lo digo porque parecen lagartos, y también por la descripción de cuando las capturas. ¡Cochina! Y ahora por fin hemos pasado a tener armas de fuego, un tremendo mosquete que hará mucho más daño que las flechitas que estábamos usando. Con este mosquete nos iremos a por K3, otro pal fuerte que conseguimos capturar, y ahora sí me siento lo suficientemente bravo como para ir a por el primer boss del juego, quien está en esta torre. La Zoe. Tenemos 10 minutos para derrotarla, y gracias al Gorirat y al mosquete conseguimos hacerlo en apenas 3 minutillos. ¡Let's go! Nos iremos ahora con Nightwing a conocer mundo y a pillar más estatuas de estas. Llegaremos a una zona llamada Volcán Negro, donde hace un calor que flipas, pero una vez pillamos esto salimos por patas. En el camino nos encontraremos con este señor, quien es un vendedor de pals, pero digamos que no tan legal como el de la aldea. Este tiene pals más raros, como Kimpaka, pero también más caros. Y pues nada, seguiremos salvando pals, capturando, subiendo niveles, y en un punto nos vamos a por este Bushi, un pal samurai bastante chulo que usaremos casi toda la aventura. Nos pegaremos con más pal alfa para ir rellenando la palpedia, pillaremos teletransportes para no tener que andarnos toda la isla de una, y poco a poco el mapa se nos va llenando, ¿que no? Pero ¿y esta tremenda estatua? Y más adelante conseguiremos el criadero para hacer huevitos y conseguir pals, pero en nuestra base no cabe, así que tocará montar otra en cuanto podamos. Y ese en cuanto podamos es ahora. Nos iremos detrás de la iglesia abandonada de antes, donde tenemos un yacimiento de minerales metálicos para picar. Aquí montaremos la segunda base, la cual será nuestra base minera. En esta base por fin podemos montar el criadero, aunque la mitad del edificio se nos va a quedar por debajo y vamos a pasarlo regular para ver los huevos, pero bueno, tendremos que hacer pasteles para que los pals puedan tener huevitos, y en lo que tardan en abrirse por fin podemos llegar al desierto. Aquí pillaremos a este pal, Dick Toys, quien es el mejor para la base minera, ya que esta cosa pica minerales como nadie. De aquí nos iremos a la montaña nevada, y como me sentía fuerte ahora mismo, nos fuimos a por el segundo boss de este juego.
La Lily. Y digamos que este combate me dio una dosis de realidad y me hizo ver que no estamos preparados para seguir con esto de momento. Ya en la base de vuelta, por fin se nos abre el primer huevo que hemos buscado a propósito, del que sale Griswold, al que dejaremos en la base trabajando. También hemos pillado a este Mosanda y le hemos hecho su arma, y digamos que es la bomba. Más huevos abriéndose, más capturas random, más peleas con pals alfa, más liberaciones de pals, y por fin conseguimos a otro de mis pals favoritos, Anubis, quien sale de un huevote. Nos iremos al desierto de nuevo para pillar azufre, ya que lo necesitamos para hacer pólvora, y de paso también vendremos a entrenar un poquillo y tal. Ahora que estamos al 29, quise probar de nuevo con el combate con la Lily. Mismo resultado, amigos. Así que nada, toca hacerse un nuevo arma, este tremendísimo revólver. Ah, sí, también tenemos a la pava esta, que nació de un huevo que hicimos en el criadero. Y no os preocupéis, que dejaré en la descripción un enlace a la página para ver cómo hacer los huevos para que salgan los pals que queráis. Nos enfrentaremos a Mosanda Lux, una versión eléctrica de Mosanda al más puro estilo Pokémon Plata o Plomo, y también a Elfidran, mi dragón favorito de este juego. Y dicen que la tercera va la vencida, ¿no? Pues ahí vamos, por tercera vez a pegarnos con la fea de Lily. En este combate me di mejor la distancia con ella y pude esquivarla más fácilmente, además de que el revólver dispara más rápido que el mosquete, aunque haga menos daño. Y tras un largo combate, finalmente conseguimos derrotarla por fin, consiguiendo así vencer a 2 de los 5 bosses. En la base por fin hemos dado el salto a la electricidad, así que estaremos por aquí montando un dinamo para poder aprovecharla. Volviendo a ver los tutoriales, me encontré con que podemos mejorar nuestros pals si capturamos varios del mismo tipo y hacemos cositas, así que nos toca darnos una tremenda vuelta en busca del Jolthogs, ya que quiero que nuestro erizo haga boom más fuerte al tirarlo. Y tras mejorar un par de veces, no es que note que haga tanto daño como esperaba, la verdad. Qué bonito se ve el mundo cuando vas montado en un dragón azul. Empezaremos a ir a por pals más fuertes, como esta Lunaris, a la que capturamos tras insistir bastante, este Fenglob o este Relaxaurus Lux, una versión eléctrica de un bicho que creo que no os he enseñado todavía. Nos volveremos a la zona del volcán, aunque esta vez tiraremos por la costa para ver cómo es este sitio. Esto está lleno de... Iremos depelando zona poco a poco junto a nuestro Elfidran. Nos encontraremos tremenda estatua de Anubis aquí sentado, e incluso encontramos la tercera torre, pero obviamente no vamos a pegarnos con el boss todavía. Capturaremos a este Pirin Noct, que me parece un pal chulísimo, y tras revisar la palpedia y ver que llevamos 97 capturas de 137 que son en total, creo que vamos bien. Seguiremos investigando el volcán negro para hacernos con más pals que no tenemos. Picaremos minerales, ya que siempre nos van a hacer falta, y ahora sí nos vamos a ir a por el tercer boss. El Axel, 130.000 de vida. Pues nada, no conseguimos que esto salga bien. Al volver a la base nos montamos esta estación de vigilancia para hacer que los pals trabajen más duro, que están muy relajaditos. Iremos y volveremos varias veces del desierto, ya que es el único sitio que conozco donde se puede pillar carbón, y también pillaremos cuarzo puro en una nueva zona. Al volver a la base vemos que nuestra gente no se lo está pasando muy bien con este nuevo estilo de trabajo que les hemos puesto, pero de momento vamos a dejarlos así. 2 horas después. Uy, no, vuelta al trabajo normal que se nos debilitan. Seguimos investigando la zona de nieve nueva, donde tenemos unos pals nuevos esperándonos, y ahora vamos a intentar llegar a ese tremendo árbol del fondo, que me recuerda al Yggdrasil de la mitología nórdica, pero por desgracia todavía no está disponible esto. ¡Let me in, gente! Y al volver por los jajas, resulta que hemos encontrado la zona donde descansa uno de los legendarios de este juego, Frostalion, al que no voy a tocar porque me da bastante miedo. Aquí conoceremos a Kimpaka Christ, mirad qué bello es. Lo conseguimos capturar, nos pasaremos por ahí encontrándonos con otro de los legendarios de este juego, Jetragon, del que también pasaremos, y ahora sí, con el nuevo Kimpaka, con Griswold y con Anubis, además de nuestras nuevas armas, creo que podemos volver para pegarnos con Axel. Pues no, ups, pero al igual que con Lily, a la tercera va la vencida, así que allá te voy, petardo. Esta vez tenemos a Anubis para que le pegue, ya que al ser tipo tierra le hace mucho daño, y además su habilidad hace que nuestros tiros también sean de tierra, por lo que la escopeta le hace una burrada de daño. Anubis también le pega bien, por lo que conseguimos bajarle la vida bastante rápido entre los dos. Anubis acaba cayendo, pero con Kimpaka, quien lo puede congelar de vez en cuando, conseguimos finalmente derrotar al tercer boss. Y como no, nos toca volver a dedicarnos a picar mineral metálico, carbón, azufre y hacer otras 1000 cosas que dan bastante pereza, pero
pero que son necesarias. Visitaremos la última zona que nos queda, un gigantesco desierto en la parte noreste del mapa. Aquí hay una ciudad con casi ningún habitante, aparte de varios pals que no hemos visto todavía, como los Robin Quill Terra. En el volcán conseguiremos hacernos con tremendo Astegon, otro de los pals que nos faltan, nos haremos el Terra escudo, el mejor escudo que podemos tener, o al menos eso creo, y seguimos con unas cuantas crianzas más, y mucho más trabajo de minería. ¡La pose prohibida, amigos! Y tras mucha vuelta, por fin decido el lugar de la tercera base, la que nos va a quedar bien, este castillo derruido y abandonado. Comenzaremos a montar las paredes y tal, y ahora vamos a hacer un pequeño salto, dame un momento. ¡Ea! Ya estamos de vuelta. Mirad cómo se ha quedado lo que es la infraestructura. ¡Vente! Aquí tenemos un letrero que no vale para nada. Esta zona sin luz ni nada. Por aquí arriba tenemos el primer piso, de momento vacío. Podéis ver que es bastante amplio, creo. Y por aquí se llega a la terraza, donde de momento no sé qué haré, pero algo haré con esto. ¡Ea! Ya trabajaremos en decorar más adelante. Subiremos niveles hasta poder hacernos el lanzacohetes y balas cohete, la mejor arma que podemos fabricar. Mira qué natural me queda el hombro. No pesa 30 kilos, para nada. Y ahora me veía lo suficientemente bien como para ir a por Frostalion, el primer legendario, y para sorpresa de nadie me reventó fácil la primera vez, pero tras otro combate y tras perder a casi todo el equipo, por fin lo conseguimos capturar. Y ahora que hemos pillado al primero, nos iremos a por el segundo, Jetragon, al que también conseguimos capturar. Nos iremos ahora al norte del desierto para ir a por los otros dos legendarios, los jinetes de las estatuas que vimos antes, Necromus y Palladius, aunque a Palladius lo debilitamos sin querer. Y pues nada, tras hacernos el lanzamisiles de Jetragon para poder montarlo y ver que es el más rápido de todos con diferencia, nos iremos a por otra de las torres de los bosses. Y resulta que nos hemos equivocado y hemos ido por el último boss de todos en vez de por el cuarto. Ups, nos dejamos derrotar y ahora sí nos vamos a por el cuarto boss de este juego. El Marcus. Y la verdad es que este combate con Jetragon, el rifle de asalto y el lanzacohetes no se nos hace nada difícil. Y tras hacernos con más de 130 balas, con la mejor armadura que he podido pillar y con un plato de huevos con panceta que nos aumenta el daño que hacemos con las armas, nos toca ir por fin a por el último boss de Palworld. El Víctor, y este combate os lo voy a dejar enterito. No he pausado el vídeo, es que se me quedó pilladísimo aquí.
y con menos de un minuto de tiempo conseguimos derrotarlo y ganar así a todos los bosses de Palworld. Toma esos 200.000 de vida, payaso. Como podéis ver, todavía nos faltan unos 11 pals por pillar, así que nada, ya que vamos. Casi todos estos pals los podemos conseguir por huevos, por lo que el criadero va a estar entretenido, como por ejemplo este Incineram Noct o este Hangyu Christ, que no los pude pillar por ahí. Y tras un poco más, por fin conseguimos completar las 137 entradas de la Palpedia, terminando así con otro de los objetivos de este vídeo. Y para terminar por fin, aquí os enseño el gran final, la tercera base por fin completada. Por fuera se ve igual, lo sé. Aquí a mano derecha tenemos esta zona donde ahora he puesto algunas antorchas y algo de decoración con plantitas. Y detrás de esa puerta, bueno, no queréis saber qué hay ahí. En la primera planta tenemos esto de aquí, un baño. Tenemos la bañera, el toallero, el lavabo y un váter. Todas las comodidades que necesitamos. Aquí una zona de chill para estar con los amiguis, las luces eléctricas estas para alumbrar. Y por último mi dormitorio. No sé por qué tengo la cama al revés, pero bueno, detalles. Y por último tenemos la terraza, decorada como si fuera un restaurante al aire libre. Tenemos un montón de mesas, las luces en las esquinas para alumbrar por la noche, y aquí esto para poder preparar nuestras comiditas. También tenemos un par de rifles, pero bueno, eso es solo por si algún pal intenta atacar o algún comensal se quiere ir sin pagar. Y ahora sí, hemos terminado estos 100 días en Palworld, completando todo lo que queríamos hacer. El juego se nota que sigue en acceso anticipado, ya que tiene varios bajones de FPS, fallos de optimización o cositas random como el acabar debajo de una montaña por la cara, pero aún así es muy divertido. Entiendo que se haya hecho tan popular en tan poco tiempo y lo recomiendo al 100%. Si tenéis la posibilidad de jugarlo, yo creo que lo vais a disfrutar bastante. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario y si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.